puedas imaginar con el ajedrez. Frente al tablero, conduce Carlos Hilardo. Llegaron las criptomonedas. ¿Ah, también? Sí, en un certamen Chess Tour, esto se jugaba por internet y hasta participó el argentino Alan Pichot, apareció el Bitcoin entre los premios. Así que me puse a pensar, dije, bueno, habría que relacionar la parte de la economía, las finanzas, las criptomonedas. Por eso vamos a conversar con un hombre que viene de una familia de emprendedores, que según dijo un día, entre el amor y el deseo, decidió dejar el ajedrez y se dedicó a hacer dinero. Me parece que no se equivocó. Es licenciado en Administración de Empresas, en Finanzas Corporativas, especializado en tributaciones impositivas, administrador de fondos de inversión y asesor de empresas y grupos de inversión en construcción. Un gusto saludarte, Diego Longoni. Aquí Carlos Hilardo de Frente al Tablero, me acompaña Andrés Prestileo. Un gusto para vos y para todos los que están ahí y para los oyentes. Bueno, qué lindo escucharte, se escucha muy bien. Bueno, no me equivoqué con eso, ¿no? Una vez decidiste, dejo el ajedrez y me pongo a trabajar. Decidí, pero me está quedando pendiente el amor por haber llegado a un título y no importa, a mis 47 años estoy luchando todavía estudiando, ¿eh? Ah, bueno, sos muy joven, muy bien. Vos sos ajedrecista también, o sea, jugaste un tiempo bastante al ajedrez, estudiaste, creo que hasta con Oscar Pano tomaste clases, y sos un hombre ligado a las finanzas. Estuviste de los dos lados del mostrador. Principalmente, ¿qué similitud encontrás entre el ajedrez y el mundo de las finanzas? Muchísimas, porque el ajedrez, de hecho, por más que dejé el ajedrez, en su momento, como vos dijiste, elegí, tuve que plasmarme una carrera y lo primero que me enseñó el ajedrez es causa-efecto. Ajá, ¿cómo es eso, causa-efecto? Y claro, porque cuando uno se mete en emprendimientos o en negocios o en una operación financiera, tiene que evaluar las distintas posibilidades que se pueden dar, los escenarios, y tiene que ponerle valores y ver el efecto de cada alternativa como una variante en ajedrez. Mirá. Y ahí uno tiene que elegir, ¿no? Inclusive, partiendo de si sale mal lo que uno emprende, ¿cuál es el peor escenario? Claro. Y me imagino que siendo ajedrecista creo que veías un poquito más claras estas cosas. Sí, no sé si claras, pero por lo menos claro sería desde el punto de vista de decir, bueno, a ver, si esto sale mal, ¿hasta dónde llego? ¿No? Sí. ¿Cuál es mi punto de pérdida? Llego hasta acá. Eso sí uno tiene claro. Sí. Después si sale bien, por lo menos yo soy partidario de dejar flotar las ganancias, por ejemplo. Entonces que las ganancias vuelen. Pero si el negocio va mal, sé hasta dónde puedo perder. O sea que voy tranquilo al negocio. Claro. Bueno, no, me refería al pensamiento de ajedrecista porque una vez leí por ahí que Marcel Duchamp, que le encantaba también el ajedrez, decía que todo ajedrecista era un artista, pero que no todo artista era un ajedrecista, ¿no? Entonces, no sé si en el mundo de las finanzas puede suceder que un buen ajedrecista sea un buen financista y no sucede esto al revés. Bueno, muy interesante. De hecho, se ha estudiado mucho el tema de si un buen ajedrecista es bueno en otros ámbitos de la vida, y la conclusión es que no. La conclusión es que la habilidad que puede tener, no sé, un Kasparov no se traduce en que el tipo sea bueno en los negocios u otras cosas, ¿no? Por más que Kasparov tampoco fueron buenos en los negocios. Claro. Pero sí pone una estructura mental muy interesante. Y ahí está la similitud, ¿no? Ahí está. Mirá, había también un escritor bilbaíno, Miguel de Unamuno, que una vez dijo también como que el ajedrez desarrollaba solo una inteligencia, pero para jugar al ajedrez. Bueno, es que me parece que lo que hasta ahora se comprobó es que es eso. La inteligencia del ajedrez sirve al ajedrez, pero la estructura mental que nos ponen a través del ajedrez, el razonamiento, el abrir variantes, ya el hecho de poder, por ejemplo, cuando uno elige las alternativas de jugadas y las jugadas candidatas, no mucha gente en la vida está preparada y abre jugadas candidatas en su vida, ¿no? Y piensa que a veces hay un único camino, y no es así. Uh-huh. ¿Te parece, por tu visión, que por ahí sería importante esa estructura de pensamiento, trabajarla ya en las escuelas con los chicos y con las finanzas también? ¿El ajedrez y las finanzas podrían entrar? Bueno, a mí me parece fundamental. De hecho, yo tengo una frase que es que para mí las finanzas son tan formidables y tan deficientes en la educación cotidiana que yo creo que lo primero que habría que hacerle a un chico cuando nace es darle un libro de finanzas y un libro de ajedrez. Pero lo digo siempre esto, ¿eh? Mira.
Diego, ¿cómo estás? Andrés Prestileo te habla. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien, bien. Mira, a mí una cosa lo primero que se me ocurre pensando en ajedrez y en finanzas, viste que en el ajedrez el jugador muchas veces, en una especie de táctica, de estrategia del juego, opta por perder algo que, por ejemplo, puede ser material, ¿no? Uh-huh. Por una mejor posición estratégica. O sea, perder algo de inmediato para ganar algo posterior. Yo no sé si, a mí se me ocurre que en las finanzas puede haber algo de eso, alguna similitud con eso en algún tipo de operación o de táctica financiera. ¿La hay? ¿Existe algo así? La hay, y de hecho estamos transitando, a mi humilde parecer, un momento de esos, por ejemplo. Uh-huh. Te doy un ejemplo. Para mí la bolsa de Argentina hoy está hecha pelota y es una de las más baratas del mundo, y me parece que va a ser lo que más va a subir en los próximos años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno compra, por ejemplo, bolsa argentina, va comprando de a poco. Y también sabiendo que de repente las posiciones que uno va abriendo ahora puede perder un 20% hasta que llegue ese escenario. Pero me parece que forma parte de lo que vos estás describiendo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, estamos bien, el ajedrez ahí enseñado, como en las finanzas, el ver el largo plazo y no claro, lo que pasa en corto plazo. Uh-huh. Estamos hablando con Diego Longoni, bueno, es un gusto escucharlo, aparte con la claridad que dice las cosas, ¿no? Asociando el ajedrez y las finanzas, cuando hablamos, Diego, de las virtudes del ajedrez, vos las conocés mejor que yo, hablamos de la memoria, la concentración, la planificación, el pensamiento estratégico, la empatía, la gestión del tiempo. Todo eso creo que conlleva a que el jugador, en el momento que está realizando la partida en vivo, ejecute o tome la mejor toma de decisión, ¿no? ¿Cómo son la toma de decisión en el terreno de las finanzas? ¿Cuáles son tus bases para tomar una decisión? Bueno, en principio también partimos igual que el ajedrez, por ejemplo, en ver buscamos situaciones críticas. Sí. Buscamos situaciones críticas. Entonces, por ejemplo, buscamos situaciones extremas donde, por ejemplo, un activo, por ejemplo, vuelvo a la bolsa argentina, haya bajado mucho. Sí. Y haya bajado mucho más que lo que tendría que haber bajado. Y a partir de eso empezamos a evaluar cosas. Empezamos a evaluar la recuperación económica argentina, cómo se pueden manejar las variables económicas a futuro. Y en base a eso empezar a decidir y armar una planificación de inversión. Cada cuánto se va a comprar, bajo qué escenario, si pasa esto, ¿qué hago? Si pasa esto, ¿qué hago? Tiene muchísimo. Y también tiene mucha carga emocional, como el ajedrez. Claro, porque no es meramente matemático. O sea, yo no entiendo mucho de finanzas, pero no se trata de algo que sigue reglas estrictas, ¿no? Matemáticas, porque interviene el factor, como decís, emocional, humano, decisiones que son difíciles de prever aparte. Totalmente. Sabés que es muy gracioso porque cuando vos vas a la universidad, en finanzas te enseñan la teoría del año todavía 1980, no voy a entrar en complicaciones para no volver loco a quien está escuchando, pero te enseñan como que el mercado está siempre en equilibrio, ¿no? Y hay algo que nos enseñó la realidad y la vida en todos los sentidos, que es que la vida vive en desequilibrio. Y una de las cosas que el ajedrez también nos enseña es cómo vivir en el caos, ¿no? Uh-huh. Claro. Ahora, es una habilidad que nos enseña. Ahora, pero el ajedrez tiene sus reglas claras. Vos sabés que jugás sobre un tablero de 8x8, ¿cuáles son las reglas? ¿Y en las finanzas también se manejan en el mismo campo o es diferente? Las reglas no están claras. No, en ese sentido las finanzas sí, también, porque uno cuando va estudiando el largo plazo y la historia, yo soy un fanático de la historia, por ejemplo, económica, de los imperios, y eso lo que me enseñó es que todas las civilizaciones repetimos lo mismo. Todo lo mismo, el Imperio Romano, de Grecia, todo hasta hoy repetimos todo lo mismo. Entonces todos los ciclos se repiten y eso facilita mucho, entonces, ver en qué parte del contexto estamos y cómo invertir, como en el ajedrez. Pero todos los imperios cayeron. Bueno, el ajedrez no. por ahora no, y esperemos que no. Los imperios cayeron, claro, y de hecho me parece que estamos viviendo una transición en términos históricos, ni mañana ni pasado, porque Roma no se cayó en un día, sí. Pero entonces está pasando algo parecido, por ejemplo, con Estados Unidos, en términos históricos. Sí. ¿Podés aventurar una caída del Bitcoin en este sentido? No, el Bitcoin es algo totalmente impredecible. O sea, el Bitcoin es como una acción nueva que sale a cotizar. Si uno ve, por ejemplo, qué pasó con las grandes empresas que hoy todos dan por sentadas, Amazon, Facebook, etcétera, al principio se comportaban igual que el Bitcoin, subían un 500%, bajaban un 70%, bueno, el Bitcoin está exactamente igual,
pero me parece que estamos frente a un cambio de paradigma de lo que es el fin del dinero, ¿no? Dentro de la historia del capitalismo. Muy interesante. Garry Kasparov, en su libro Cómo la vida imita al ajedrez, hablaba que sobre la toma de decisiones giraban a través de la experiencia, el estudio y la intuición. Vos tenés muchos años de estudio en esto, ¿no? Yo tengo muchos estudios, pero también le hago caso a mi intuición. ¿Cómo es eso? Me parece que las finanzas tienen lo mismo que tiene el ajedrez. Es más, me acuerdo que tener charlas, por ejemplo, con Sandro Mareco, sí, que me dio mi curso en su momento hace 2 años, sí, y me acuerdo que él me dio ese curso, todo el tiempo me dio temas de sacrificios por calidad, ¿no? sí. Y era un tema, y yo decía, pero esto, y bueno, no, acá hay un tema de intuición que mirá, y bueno, y después hay que calcular, pero acá ahí juega la parte emocional, etcétera, ¿no? Uh-huh. Le contamos a la gente, Sandro Mareco, el que nos escucha, es el número 2 de la Argentina, y cuando hablaba de sacrificio de pieza es cuando uno entrega una pieza mayor por una pieza inferior. No sé, sacrificar una torre por un caballo o un alfil. La torre vale más y vos sacrificás a cambio de algo. Estamos bien, ¿no, maestro? Sí, tal cual. Y de hecho, ayer en una partida de Sandro Mareco le sacrificaron calidad y terminó ganando a Sandro, pero el sacrificio que le hicieron me gustó mucho y me recordó a esa charla que tuve con él. Ajá. Ese tipo de sacrificio a veces puede llegar a volcar la partida, ¿no? Llevarse a la tendencia hacia otro lado, ¿no? Una partida que por ahí está ajustada, con un sacrificio uno puede volcar un poco el juego. Ustedes también en finanzas hablan mucho de las tendencias, ¿no? Totalmente. De hecho, yo, por ejemplo, me guío atrás de un modelo de inversión que yo desarrollé en la parte bursátil, en donde el modelo lo que hace es seguir exclusivamente tendencias. Eso lo desarrollaste vos. Eso lo desarrollé yo hace 20 años y bueno, desde ahí que opero el mercado con una especie de algoritmo que inventé. ¿Y ahí dejaste de trabajar? No, trabajar se trabaja siempre porque, como decía Nietzsche, entre los que nos separa hasta la muerte son los proyectos. Así que siempre uno tiene proyectos que hacer y si no tiene, inventárselos. ¿Y ese diseño vos se lo enseñás? No sé si Ese diseño yo lo enseño, doy cursos. Yo te comentaba, bueno, fuera del aire, sí, que yo tengo una nena con un síndrome que se llama síndrome de Dravet y de hecho ya hace varios meses que yo doy cursos gratuitamente y la gente colabora aportando una fundación de España, es donde buscamos la cura para la enfermedad. Y sí, en verdad lo que enseña es a tener la libertad económica a través de estas cosas, a través de que cada gente se autogestione su dinero. A Carlos de la producción de nuestro programa, viste que se hace difícil llegar a fin de mes para seguir manteniendo el programa, preguntan esos cursos, ¿cómo hacen para anotarse o cómo pueden hacer para participar en ellos? Bueno, los cursos los anuncio siempre en mi Facebook, que es Chess Long, mirá hasta dónde llega el tema del ajedrez. Chess Long. Y ahí los anuncio todos los meses, hacemos 3 cursos por mes y bueno, aparte de que me apasiona, o sea, de hecho lo hago gratis porque es algo que me apasiona, ¿no? Me gusta. Y aparte me parece que como hay tanto desconocimiento, ayudar a la gente a esto me parece muy importante. ¿Y en qué consiste el curso? ¿Son muchas clases? ¿Cuánto tiempo? Son 5 clases de 2 horas. Y lo que hago es, directamente enseño mi técnica. O sea, ¿qué se hace en los mercados? Se compra acá, se vende acá, esto lo hacen así, en tal lugar, y listo. Ajá, bueno. Y después, bueno, seguimos en contacto con toda la gente, ¿no? De todo el mundo, gente de España, de Chile, Uruguay, bueno, Argentina, Estados Unidos. Gente de todo el mundo tenemos en los cursos. ¿Y tenés un correo para alguno que te quiera escribir, Diego? Sí, lo doy. diegolongoni.ar@gmail.com. diegolongoni.ar@gmail.com. Muy bien. Recién nombraste la palabra crisis, hablabas, ¿no? de las crisis, y Kasparov en sus libros siempre menciona, ¿no? Los momentos de crisis, cuando uno tiene que tomar una decisión. Te llevo un poco a la economía. La Argentina sufre crisis crónicas económicas, bueno, desde siempre, ¿no? Y esas crisis son las que dan oportunidad a gente como vos para triunfar frente a las dificultades. ¿Se triunfa en los momentos de crisis? Totalmente. O sea, Argentina es el típico ejemplo de que en las crisis son los momentos de comprar cosas. Hay una frase muy buena del barón de Rothschild, que me acuerdo que había escuchado hace 20 años, que dijo lo siguiente, dijo, cuando hay sangre en la calle, sal a comprar propiedades. Obviamente no estamos hablando de la sangre literal, sino del mensaje, ¿no? Que cuando está todo destruido, vos comprás. Y es lo que, por ejemplo, está pasando con el Bitcoin. Todos están pensando que el Bitcoin desaparece y, sin embargo,
estos precios yo creo que dentro de unos meses todos los vamos a extrañar porque es una oportunidad histórica. Y la bolsa de Argentina igual. Mira, yo vengo de una familia, mi abuelo italiano, ¿viste? Tengo 60 años y uno como que creció bajo algún legado, ¿no? Bueno, primero comprate la casa, pues no te vas a casar y demás. Y yo por ahí te escuché a vos como que no es una buena inversión comprarse una vivienda. Bien, bueno, ahí hablaste con alguien, con alguien conocido Sí, mío. sí, me dijo. Bien, sí, mira, de hecho yo como una especie de provocación, pero hablando en serio, lo primero que digo es que lo peor que hace una persona es comprarse una casa. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, porque por ejemplo invirtiendo en la bolsa, te muestro por ejemplo cómo en los últimos 200 años del ser humano, que es donde empezó a desarrollarse más el capitalismo, etcétera, no hubo nada que se acercara ni siquiera a la bolsa, y bancándose todas las crisis financieras, la de 1929, la de 1987, la del 2000, la del 2008 e incluso la última de la pandemia. O sea, la bolsa le gana a cualquier cosa. Y de hecho, por suerte en el curso mucha gente, vendió sus propiedades y están invirtiendo y les cambió literalmente la vida. Literalmente la vida. Pero al estar, digo yo, ¿no? Por eso soy bastante esquemático, ¿no? Pero no estás todo el día mirando a ver qué pasa con la acción, si sube, si baja, ¿no estás estresado con ese tema? No, porque justamente el método que yo utilizo lo llamé, y ahora justo estoy escribiendo un libro que me está ayudando otro ajedrecista a terminarlo, se llama Método del Vago. Con muy poco tiempo por semana, media hora por semana, ya tenés que invertir. No hace falta estar pegado, eso es una mentira. Bueno, no, a veces veo que gente sí que está con el tema de la finanza y como que está mirando constantemente. Sí, eso pasa, porque hay otro punto en común con el ajedrez, ¿no? Lo adictivo de la bolsa como el ajedrez. Claro. Pero por no curiosidad hace más que falta. por necesidad, sí. No hace falta eso. O sea, lo que importa es seguir un método en concreto, que hay mucho, no es que yo inventé la pólvora, sino que tener un buen método y seguirlo a rajatabla, ¿no? Dejar las emociones de afuera y listo, y tener una vida, que de eso se trata, eso vinimos a este mundo. Eso es muy de ajedrecista. Frank Marshall allá a comienzos del siglo XX decía, mejor tener un mal plan a no tener ninguno. Totalmente, y por eso en inversiones, otra similitud, yo te decía hoy, bueno, cuando vos abrís una operación en bolsa, ya de entrada nosotros tenemos calculado que si sale mal, si pasa esto, listo, se vende, salió mal, listo, ya tengo la pérdida de entrada tomada. Y eso es respetar el plan. Eso es respetar el plan como en ajedrez. Bueno, puede ser bueno, malo, etcétera, ¿no? Claro, bueno. Diego, podríamos hablar, mira, casi media hora de programa, podríamos seguir hablando porque me quedan 200 preguntas, pero nombraste lo de la Fundación de Síndrome de Graves, no creo tu hija Isabela padece y están trabajando en esta fundación no solo por tu hija, sino por todos los chicos del mundo. ¿Cómo se puede asistir, ayudar a esta fundación? No, mirá, básicamente no recibimos ayuda, sino que lo hago yo a título personal, y en verdad lo que tratamos de lograr es que se dé a conocer la enfermedad. Tenemos un Facebook que es Fundación Síndrome de Gravet en Formación en Facebook, y básicamente mi función es, logramos armar una red a nivel mundial, en todo el mundo, una red de investigadores, donde Argentina la hemos puesto en el primer mundo, hoy tenemos todo el know-how acá. Y bueno, lo que tratamos es poder ayudar a gente que nos llama, que empieza en este camino que yo empecé solo, y bueno, y hasta lograr la cura, que esperemos que por cómo viene todo en el 2025 se podría lograr la cura. Así que bueno, estamos impulsando esto, y bueno, el gran sueño de mi vida, y hablando de proyectos que hablábamos, es esto, ¿no? El gran proyecto de mi vida es este. ¿Y podés resumirme más o menos en qué consiste el síndrome de Gravet? Sí, es una epilepsia refractaria, genética. O sea, mi nena nació con un gen alterado y eso le da retraso madurativo severo, varias crisis convulsivas. Por suerte mi hija toma una medicación francesa y las tienen bastante controladas, pero bueno, no es la cura, ¿no? Entonces, acá hay muchas familias que sufren, tiene alta mortandad, y bueno, luchamos contra eso y luchamos contra el tiempo, ¿no? Bueno, para la despedida, con la última, que te quiero hacer una consulta, porque me brotaba recién mientras te escuchaba también hablar. Sucede al ajedrecista que a veces no es nada más difícil que ganar la partida ganada, ¿no? Cuando estás ganado y tenés que dar el golpe y no encontrás esa jugada, ¿no? Y eso a veces nos lleva también a tener miedo a perder. ¿No te sucede a vos a diario, en tu trabajo, con las finanzas, el miedo a perder?
No. Porque hablaste de una baja importante que podían tener las acciones y parece como que no te importaba para nada eso. No, no me interesa porque como yo ya tengo un plan y sé hasta dónde me arriesgo en cada operación, no. En ajedrez sí soy un desastre y te puedo dar millones de ejemplos donde soy +7, por ejemplo, o sea, ganado para quien escuche y no está en ajedrez, y termino perdiéndola. Claro. Pero en la finanza no, ojalá pudiera actuar de igual forma en el ajedrez como en la finanza. Bueno, Diego, la verdad que un gusto escucharte, no sé después tu tiempo, pero podríamos en breve, en algún momento, volver a llamarte y seguir desarrollando más temas, más similitudes, que creo que la gente lo entiende mucho más fácil así, de esta manera, hablando de ajedrez y hablando de finanzas. Tal cual, sí, me encanta, cuando quieran. Bueno, Diego, te mandamos un abrazo aquí desde Frente al Tablero, agradecerte la participación, un cariño para Isabela y bueno, que tus sueños, tus proyectos se cumplan. Bueno, muchas gracias y bueno, que sigan adelante y me encanta el programa y los escucho mucho. Dale, gracias, que siga bien. Pasó Diego Longoni, aquí por Frente al Tablero, licenciado en Administración de Empresas, en Finanzas Corporativas, especializado en tributaciones impositivas, administrador de fondos de inversión y asesor de empresas y grupos de inversión en construcción. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.